No es verdad que te falte tiempo. Lo que te falta es algo mucho más difícil de admitir. Porque el reloj que tienes es el mismo que han tenido personas capaces de construir una vida extraordinaria y también quienes pasan años sintiendo que siempre van tarde. La diferencia nunca estuvo en las horas, estuvo en la atención. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Empiezan el día con buenas intenciones y lo terminan preguntándose en qué se fue el tiempo. Si eres una persona buena, responsable y trabajadora, tal vez esto te incomode más de lo que imaginas. No porque hagas poco, sino porque haces demasiado sin estar realmente presente en nada. Yo he observado que la dispersión tiene un costo silencioso. No solo retrasa los resultados, también desgasta la confianza en uno mismo. Y cuando pierdes la capacidad de concentrarte, incluso un día entero deja de ser suficiente. Durante mucho tiempo escuché a personas decir que no tenían tiempo. Lo decían con sinceridad. No era una excusa preparada. Era la forma más cercana que habían encontrado para explicar por qué sus días terminaban sin haber tocado aquello que realmente les importaba. Yo los veía levantarse temprano, correr de un lugar a otro, responder mensajes mientras comían, mirar el teléfono antes de dormir y despertar con la sensación de que ya estaban atrasados. No eran personas perezosas, tampoco eran personas indiferentes. Muchas de ellas eran responsables, cumplidas, buenas con los demás. Pero había algo que se repetía. Cuanto más intentaban aprovechar el tiempo, menos parecía rendirles. Cuanto más llenaban el día, más vacío se sentía al final. Tal vez te reconoces aquí, tal vez también has mirado el reloj con una mezcla de frustración y culpa, preguntándote cómo pudieron desaparecer tantas horas sin dejar algo claro detrás. Y tal vez has pensado que la respuesta sería tener una mañana más larga, una semana más tranquila o una temporada con menos problemas. Pero yo he observado algo incómodo. Cuando una persona no sabe dónde poner su atención, incluso un día libre puede terminar convertido en otra forma de cansancio. No siempre es evidente. La distracción rara vez se presenta como una amenaza. Casi nunca llega diciendo que va a robarte algo importante. Llega vestida de urgencia, parece necesaria, parece pequeña. Un mensaje que respondes para quitarlo de encima. Una notificación que miras por unos segundos. Una conversación que aceptas aunque sabes que no es el momento. Una tarea menor que decides resolver porque te resulta más cómoda que enfrentar la tarea que verdaderamente pesa. Y así, poco a poco, el día se parte en fragmentos. Cada fragmento parece inofensivo, pero cuando llega la noche, descubres que estuviste ocupado sin haber estado concentrado. Esa diferencia cambia mucho más de lo que parece, porque estar ocupado produce movimiento, pero no siempre produce dirección. Y cuando no hay dirección, cualquier esfuerzo termina pareciendo insuficiente. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se levantan con una intención y terminan obedeciendo 100 interrupciones. Dicen que van a empezar algo importante, pero antes revisan una cosa, después atienden otra, luego recuerdan una obligación pendiente. Más tarde se sienten cansados y piensan que el problema fue la falta de tiempo, pero no fue el tiempo. Fue la atención entregada en pequeñas porciones a demasiadas cosas. Fue la imposibilidad de permanecer el tiempo suficiente frente a una sola decisión. Fue la costumbre de abandonar una dirección apenas aparece una incomodidad. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. La mente siempre encuentra una razón convincente para alejarse de aquello que exige profundidad. No porque sea débil, sino porque ha aprendido a buscar alivio inmediato. Y concentrarse no siempre produce alivio. A veces produce silencio. A veces produce dudas. A veces obliga a mirar de frente aquello que has evitado durante meses. Yo recuerdo haber conocido a un empresario que dirigía una compañía mediana. No era un hombre famoso. No tenía una historia espectacular. No hablaba con frases grandiosas. Su oficina era sencilla y su forma de vestir también. Lo que más llamaba la atención era que nunca parecía apurado. Esto resultaba extraño porque tenía más responsabilidades que casi todos los que trabajaban con él. Mientras otros caminaban por los pasillos mirando el reloj, respondiendo llamadas y hablando de lo ocupados que estaban, él se movía con una calma que algunos confundían con lentitud. Una tarde, después de una reunión, lo vi cerrar la puerta de su oficina y dejar el teléfono fuera. Permaneció ahí cerca de 2 horas. Nadie entró. Nadie lo interrumpió. Cuando salió, llevaba unas hojas con decisiones claras sobre un problema que el equipo había discutido durante semanas sin llegar a nada. Más tarde, alguien le preguntó cómo encontraba tiempo para pensar con tantas cosas encima.
Él no respondió de inmediato. Miró alrededor, como si quisiera asegurarse de no convertir la respuesta en una lección. Después dijo que durante años también había creído que su problema era la agenda. Llegaba antes que todos, se iba después que todos, y aún así sentía que siempre estaba reaccionando. Revisaba cada correo, asistía a cada reunión, respondía a cada llamada y corregía detalles que otros podían resolver. Se sentía indispensable. También se sentía agotado, hasta que un día entendió que estar disponible para todo lo estaba volviendo inútil para lo importante. No cambió su vida de manera dramática, no desapareció durante meses, no vendió la empresa ni se retiró a una montaña. Simplemente comenzó a proteger algunas horas de su atención. Al principio le costó, sentía que estaba dejando cosas sin atender. Pensaba que todo podía salir mal si él no respondía de inmediato. Pero con el tiempo descubrió algo que lo incomodó. Muchas de las urgencias que ocupaban su día solo existían porque él las había acostumbrado a recibir su atención. Esa historia se quedó conmigo porque no tenía nada extraordinario. No era la historia de un hombre que encontró una fórmula perfecta. Era la historia de alguien que dejó de confundir presencia con disponibilidad. Él no tenía más tiempo. Tenía las mismas 24 horas. Lo que había cambiado era la forma de entrar en ellas. Había dejado de entregar su atención a cada cosa que la pedía. Y eso le permitió ver que gran parte de su cansancio no venía del trabajo, sino de la dispersión. Su empresa no mejoró porque él hiciera más. Mejoró porque dejó de intervenir en todo y empezó a permanecer en aquello que realmente dependía de él. Yo he visto esta misma confusión en muchas personas. Creen que necesitan organizar mejor sus horas, cuando en realidad necesitan reconocer cuántas veces abandonan lo importante para atender lo inmediato. Compran agendas, descargan aplicaciones, escriben listas, colocan alarmas y llenan calendarios. Todo eso puede dar una sensación de control, pero ninguna herramienta puede concentrarse por una persona. Ningún calendario puede decidir qué merece atención. Ninguna lista puede impedir que alguien huya de una tarea difícil. Por eso, hay días perfectamente organizados que no producen nada significativo. El orden externo no siempre resuelve la dispersión interna. Si eres una persona buena, probablemente has aprendido a responder. Respondes a los demás, respondes a los problemas, respondes a lo que aparece. Te cuesta dejar un mensaje sin contestar. Te incomoda decir que no. Sientes que atender a todos es una forma de demostrar responsabilidad. Y durante un tiempo puede parecerlo. Pero existe un punto en el que estar siempre disponible deja de ser generosidad y comienza a convertirse en abandono propio. No porque dejes de cuidar a los demás, sino porque ya no proteges aquello que también depende de ti. Tus proyectos se quedan para después, tus decisiones se posponen, tus ideas solo reciben los minutos que sobran, y casi nunca sobra nada. Hay una parte silenciosa de esto que pocas personas mencionan. Cuando repites durante mucho tiempo el hábito de no terminar lo que empiezas, algo cambia en la relación contigo mismo. Dejas de confiar en tus propias promesas. Dices que mañana comenzarás, pero una parte de ti ya no lo cree. Te propones concentrarte una hora y a los pocos minutos buscas una salida. No siempre porque no quieras avanzar. A veces porque el avance exige enfrentarte a la posibilidad de no hacerlo bien. La distracción entonces se convierte en una protección. Mientras estés ocupado con cosas pequeñas, no tienes que comprobar qué eres capaz de hacer con toda tu atención. Puedes seguir diciendo que no has tenido tiempo. Y esa frase, aunque duele, también protege. Tal vez por eso resulta tan difícil admitir que el problema no son las horas, porque decir que falta tiempo permite imaginar que algún día las condiciones cambiarán, que cuando baje el trabajo, cuando los hijos crezcan, cuando termine esa deuda, cuando pase esta temporada, entonces sí aparecerá la vida que has estado posponiendo. Pero yo he visto personas llegar a esa temporada más tranquila y llenar de inmediato el espacio con nuevas distracciones. No porque quieran desperdiciar su vida, porque la falta de concentración ya se había convertido en una forma de vivir. La mente dispersa siempre encuentra algo que hacer. Nunca se queda sin tareas. Puede ordenar lo que ya estaba ordenado. Puede investigar durante horas sin decidir nada.
puede revisar detalles que no cambian el resultado, puede confundir preparación con avance, incluso puede sentirse productiva mientras evita el punto central. Y el punto central casi siempre es sencillo, aunque no sea fácil. Llamar a esa persona, terminar ese trabajo, sentarse con esa decisión, empezar lo que llevan meses esperando, permanecer sin escapar cuando aparece la incomodidad. Yo no creo que la mayoría de las personas tenga un problema de capacidad. He visto gente muy capaz vivir por debajo de lo que podría construir, no porque le falten oportunidades, sino porque su atención está repartida entre demasiadas direcciones. También he visto personas con menos recursos avanzar con una firmeza sorprendente, porque aprendieron a permanecer. No tenían días más largos, no tenían menos problemas, simplemente no se movían cada vez que algo nuevo pedía su atención. Habían entendido, quizás sin decirlo, que la vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas. Esa verdad puede parecer dura porque no deja mucho espacio para las explicaciones cómodas. Todos tenemos razones, todos cargamos situaciones que no elegimos. Hay responsabilidades reales, cansancio real y problemas que no desaparecen con una frase. Yo no ignoro eso, pero también he observado que incluso dentro de una vida difícil siempre hay una diferencia entre la persona que entrega su atención por accidente y la persona que comienza a elegirla. No cambia todo de inmediato. A veces no cambia nada visible durante semanas, pero algo se ordena por dentro. La persona deja de esperar una temporada perfecta, deja de negociar con cada interrupción, empieza a darse cuenta de que su atención es una forma de compromiso. Concentrarse no significa trabajar sin descanso, tampoco significa vivir encerrado, ignorar a todos o convertir cada minuto en una obligación. Esa idea también puede volverse otra forma de violencia. Concentrarse tiene más que ver con estar entero donde has decidido estar. Trabajar cuando trabajas, escuchar cuando escuchas, pensar cuando piensas, descansar sin seguir revisando lo que dejaste pendiente. La dispersión no solo roba productividad, también roba presencia. Hace que estés en muchos lugares sin habitar ninguno. Tal vez has vivido momentos en los que estabas con alguien, pero tu mente seguía en otra parte. O estabas trabajando, pero pensabas en el descanso. Y cuando llegaba el descanso, pensabas en lo que no habías terminado. Ese movimiento constante produce una clase de agotamiento que dormir no siempre corrige, porque el cuerpo se detiene, pero la atención continúa corriendo. Yo he visto personas descansar todo un fin de semana y regresar el lunes igual de cansadas. No les faltó tiempo libre, les faltó descanso completo, y descansar también exige concentración. Si esto te incomoda, es porque quizá ya sabes que algunas de tus horas no están perdidas, están divididas, y una hora dividida muchas veces vale menos que 20 minutos completos. No por una regla matemática, sino por la forma en que la mente entra en profundidad. Las cosas importantes rara vez aparecen en los primeros minutos. Al principio solo aparece resistencia, el deseo de levantarte, la idea de revisar algo, la sensación de que no estás avanzando. Pero si permaneces, algo comienza a cambiar. La mente deja de buscar una salida y empieza a entrar. Ahí nacen las ideas más claras, ahí se ordenan las decisiones, ahí aparece un trabajo que no podía surgir mientras estabas entrando y saliendo. El empresario que mencioné antes no era más inteligente que todos. Tampoco tenía una disciplina perfecta. Me contó que todavía se distraía. Todavía sentía el impulso de abrir la puerta, revisar el teléfono o responder un correo. La diferencia era que ya no obedecía cada impulso. Había aprendido a distinguir entre sentir una distracción y seguirla. Parece una diferencia pequeña, pero en esa distancia se decide gran parte de una vida. Porque todos sentimos deseos de abandonar, todos sentimos aburrimiento, todos buscamos alivio. Lo que cambia es si cada sensación se convierte en una orden. Muchos viven esperando sentirse preparados para concentrarse, esperan tener ganas, esperan que la mente esté tranquila, esperan que desaparezcan las preocupaciones, pero la concentración casi nunca comienza de esa manera. Comienza en medio del ruido, comienza con una mente que quiere irse. Comienza con dudas, comienza sin una emoción especial y poco a poco, al permanecer, la atención encuentra su lugar. No porque el mundo se haya calmado, sino porque una decisión dejó de moverse. Yo he observado que el tiempo se vuelve más amplio cuando una persona deja de desperdiciarlo en transiciones. No me refiero solo a los minutos que toma cambiar de una tarea a otra. Me refiero al costo interno de empezar de nuevo muchas veces. Cada interrupción obliga a reconstruir una intención. Cada distracción rompe un hilo. Y cuando ese hilo se rompe 10 o 20 veces, el cansancio no viene de la tarea.
viene de tener que regresar una y otra vez al mismo punto. Por eso algunas personas terminan exhaustas después de un día en el que, en realidad, no avanzaron demasiado. Tal vez no necesitas más horas. Tal vez necesitas dejar de repartir las que ya tienes entre voces que no deberían decidir por ti. Tal vez el problema no es que tu vida esté demasiado llena, sino que casi todo tiene acceso a tu atención. Y cuando todo tiene acceso, nada recibe profundidad. Esa es una verdad difícil porque obliga a mirar no solo lo que haces, sino lo que permites. No solo tus obligaciones, sino tus hábitos. No solo las interrupciones externas, sino las formas internas de escapar. La falta de concentración no siempre se nota en grandes fracasos. A veces se nota en años medianos, en proyectos que avanzan lentamente, en conversaciones que nunca llegan al fondo, en decisiones aplazadas, en talento usado a medias. No hay una caída dramática, solo una vida que se va alejando poco a poco de lo que pudo haber sido. Y eso puede doler más, porque no existe un momento exacto al cual culpar. Solo hay miles de pequeñas veces en las que la atención estuvo en otro lugar. Yo no sé dónde está la tuya ahora. No sé qué cosa importante ha recibido solo tus sobras. No sé qué decisión sigue esperando una hora completa de tu presencia. Pero sí sé que hay momentos en los que una persona deja de pedir más tiempo y comienza a mirar con honestidad lo que está haciendo con el que ya tiene. Y cuando ocurre esa mirada, algo se vuelve imposible de ignorar. Quizá no era el reloj el que estaba en contra. Quizá era la costumbre de estar en todas partes menos donde tu vida estaba intentando comenzar. Yo he visto a muchas personas terminar el día agotadas sin poder señalar una sola cosa verdaderamente importante que hayan completado. No porque no hayan trabajado, trabajaron mucho, respondieron mensajes, resolvieron asuntos, atendieron llamadas, revisaron pendientes, cambiaron de una tarea a otra y mantuvieron la sensación constante de estar haciendo algo. Desde afuera parecía un día lleno, desde adentro se sentía incompleto. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has vivido jornadas en las que no tuviste un minuto libre y aún así, al llegar la noche, sentiste que lo esencial seguía intacto, esperando. Esa sensación no siempre viene de haber hecho poco. A veces viene de haber dividido demasiado la atención. Una parte de ti estaba en el trabajo, otra en el teléfono, otra en lo que alguien dijo por la mañana, otra en lo que podría pasar mañana. El cuerpo permanecía en un lugar, pero la mente entraba y salía de muchos. Y ese movimiento invisible también cansa. Cansa más de lo que parece. La distracción no solo roba minutos, también obliga a comenzar una y otra vez. Cada interrupción corta el pensamiento. Cada cambio de dirección exige reconstruir la intención. Lo que parecía una pausa de pocos segundos deja un ruido que permanece más tiempo. Por eso una persona puede pasar horas frente a una tarea y sentir que nunca entró realmente en ella. Estuvo cerca, pero no estuvo dentro. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que están saturados, dicen que tienen demasiadas cosas en la cabeza, dicen que necesitan vacaciones, silencio o una semana sin responsabilidades. Y quizá lo necesitan. Pero yo he observado que, cuando una mente se acostumbra a la interrupción, incluso el silencio termina llenándose de ruido. La persona toma el teléfono sin haberlo decidido, abre una aplicación sin saber qué busca, cambia de ventana, revisa una noticia, responde algo que podía esperar y cuando intenta volver ya no recuerda con claridad dónde estaba. No parece grave. Son segundos. Son gestos pequeños. Pero la vida rara vez se pierde en un solo momento enorme. Se dispersa en repeticiones pequeñas que nadie considera peligrosas. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay distracciones que ya no parecen distracciones porque se han vuelto normales. Estar disponible todo el tiempo parece responsabilidad. Contestar de inmediato parece eficiencia. Revisar constantemente parece estar informado. Pero una mente que nunca permanece también pierde la capacidad de profundizar. Y cuando se pierde profundidad, las decisiones se vuelven más débiles, las ideas más superficiales y el trabajo más pesado. Yo no creo que el mayor daño de la distracción sea la falta de productividad. Eso es lo más visible, pero no lo más profundo. El verdadero precio aparece en la relación que una persona desarrolla con su propia palabra. Cuando dices que vas a terminar algo y vuelves a abandonarlo, aunque nadie lo note, tú sí lo notas. Cuando prometes dedicar una hora y entregas solo 10 minutos antes de escapar, una parte de ti registra esa ruptura. No hace ruido, no hay castigo inmediato, pero la confianza interna se desgasta. Poco a poco, tus decisiones dejan de sentirse firmes, se convierten en deseos.
Dices que mañana será diferente, pero ya has escuchado esa frase demasiadas veces. Y no es que no tengas capacidad, es que has repetido tantas veces el hábito de interrumpirte que comenzar a permanecer se siente extraño. Si eres una persona buena, quizá has sido paciente con todos menos contigo. Has comprendido los retrasos de otros, has respondido a sus necesidades, has dejado tus cosas para atender lo urgente. Y un día descubres que llevas años viviendo de las sobras de tu propia atención. Lo importante siempre queda para cuando haya calma, pero la calma no llega sola. Cada espacio vacío recibe algo nuevo, otra petición, otra notificación, otra tarea menor que parece más fácil que enfrentar lo que realmente importa. La distracción también altera la percepción del tiempo. Un día fragmentado parece corto porque nada tuvo suficiente continuidad para dejar una huella clara. Cuando miras hacia atrás, solo recuerdas movimientos sueltos. Una llamada, un correo, una conversación, un problema, un momento frente a la pantalla. Todo ocurrió, pero nada se asentó. En cambio, una hora de concentración puede sentirse más extensa porque contiene algo completo. Tiene un principio, un desarrollo y una forma. La mente recuerda lo que logró habitar. Por eso hay días enteros que desaparecen y momentos breves que permanecen durante años. La atención da peso a la experiencia. Sin ella, la vida puede llenarse de acontecimientos y aún así sentirse vacía. Yo he conocido personas rodeadas de actividad que sentían que los meses pasaban demasiado rápido. No era solo la edad, era la ausencia de presencia. Vivían reaccionando. Apenas terminaban una urgencia, aparecía otra. Apenas resolvían algo, ya estaban pensando en lo siguiente. Nunca llegaban del todo a ningún lugar. Y cuando una persona vive de esa manera durante mucho tiempo, comienza a creer que así es la vida. Que todos están cansados, que todos corren, que nadie tiene tiempo. La costumbre convierte el desorden en normalidad. Pero hay una tensión que tarde o temprano aparece. La mente quiere alivio inmediato, mientras la vida importante exige permanencia. La mente quiere cambiar cuando algo se vuelve difícil. Quiere buscar estímulo, novedad, conversación, cualquier cosa que reduzca la incomodidad. La vida importante, en cambio, casi siempre pide quedarse un poco más, permanecer cuando la respuesta no aparece. Seguir cuando el entusiasmo inicial ya se fue. Resistir la necesidad de comprobar qué está ocurriendo en todas partes. Ahí se separan muchas trayectorias. No entre personas brillantes y personas comunes. No entre quienes tienen suerte y quienes no. Muchas veces la diferencia está entre quien soporta algunos minutos más de profundidad y quien vuelve a escapar. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y una decisión que se interrumpe constantemente deja de tener fuerza, aunque haya nacido de un deseo sincero. Tal vez por eso el cansancio moderno tiene una forma tan extraña. No siempre viene de cargar demasiado peso, sino de cargar demasiadas cosas pequeñas al mismo tiempo. Una preocupación abierta, una conversación pendiente, 5 tareas empezadas, 3 decisiones sin cerrar, decenas de estímulos entrando durante el día. Nada parece insoportable por separado, pero todo permanece activo en algún rincón. La mente intenta sostenerlo y termina sin espacio para pensar con claridad. Entonces la persona busca descansar de la misma manera en que se distrajo, consumiendo más ruido. Cambia trabajo por entretenimiento, mensajes laborales por videos, preocupaciones reales por información ajena. El contenido cambia, pero la fragmentación continúa. El cuerpo se sienta, la mente no. Yo he observado que una persona comienza a recuperar algo de sí misma cuando reconoce el costo de cada interrupción. No necesita odiar el mundo ni aislarse de todos. Solo empieza a notar que su atención no es infinita. Que cada sí dado sin pensar deja menos espacio para una decisión propia. Que cada impulso obedecido fortalece la costumbre de abandonar. Y esa observación puede ser incómoda porque ya no permite culpar únicamente al reloj, al trabajo o a los demás. Obliga a mirar la forma en que uno mismo abre la puerta. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez hay algo que no ha avanzado porque nunca ha recibido una parte completa de ti. No le faltaron horas. Le faltó continuidad. Le faltó silencio. Le faltó una decisión que permaneciera cuando apareció la primera incomodidad. Y quizá la pregunta no sea cuántas cosas puedes hacer hoy, sino cuántas veces más estás dispuesto a partir tu atención antes de admitir lo que eso está costando. Yo he observado que la concentración rara vez llega como una emoción. No aparece con música de fondo, ni con una certeza absoluta, ni con esa sensación perfecta de estar preparado.
Casi siempre comienza de una forma más sencilla y más incómoda. Una persona decide quedarse cuando podría irse. Decide continuar cuando la mente ya está buscando otra cosa. Decide no obedecer de inmediato cada impulso que le promete alivio. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has esperado sentirte en el momento correcto para empezar algo importante. Has pensado que cuando tengas más energía, más silencio o menos preocupaciones podrás entregarte por completo. Pero los días siguen avanzando y las condiciones ideales no llegan. No porque la vida esté en tu contra, sino porque la vida casi nunca se ordena antes de que una decisión se vuelva firme. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden la falta de concentración con falta de ganas, cuando en realidad lo que falta es permanencia. Quieren avanzar, pero también quieren evitar la incomodidad que aparece al avanzar. Quieren resultados, pero su atención sigue negociando con cada distracción. Si eres una persona buena, responsable y consciente de tus deberes, quizá te cuesta aceptar que no todo merece una respuesta inmediata. Hay cosas que llaman tu atención sin merecerla. Hay urgencias que parecen importantes solo porque hacen ruido. Hay personas acostumbradas a encontrarte disponible y tareas pequeñas que se presentan como una salida cómoda. No necesitas ser indiferente para reconocerlo. Solo necesitas mirar con honestidad cuántas veces una intención clara termina debilitada por decisiones pequeñas. Porque la concentración no se pierde únicamente cuando abandonas un proyecto. También se pierde cuando permites que cualquier cosa interrumpa lo que habías elegido. Cada interrupción parece menor, pero juntas construyen una forma de vivir. Y esa forma de vivir termina definiendo resultados que después parecen inexplicables. Yo no creo que una persona se vuelva concentrada de un día para otro. Creo que empieza a serlo en momentos que nadie ve. Cuando permanece 5 minutos más, cuando no abre otra ventana, cuando escucha una conversación completa sin mirar el teléfono, cuando termina una tarea antes de buscar otra. No hay aplausos en esos momentos, tampoco una transformación visible. Solo existe una decisión silenciosa que se repite. Y con el tiempo, aquello que parecía difícil comienza a convertirse en una manera de estar. No porque desaparezcan las distracciones, sino porque dejan de tener autoridad. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A veces sabemos exactamente qué deberíamos atender, pero seguimos esperando una fuerza externa que nos empuje. Esperamos presión, miedo, una fecha límite o una consecuencia. Y mientras esperamos, la atención se acostumbra a obedecer lo más fácil. Pero la vida no responde a lo que una persona pensó hacer. Tampoco responde a la intensidad de sus deseos. Responde a aquello que fue capaz de sostener cuando nadie estaba mirando. Tal vez la concentración no sea una capacidad reservada para unos pocos. Tal vez sea la consecuencia de dejar de discutir cada día con la misma decisión. De no volver a empezar desde cero cada mañana, de permitir que una prioridad permanezca, aunque el entusiasmo cambie. Yo he visto que, cuando una persona deja de depender de cómo se siente, algo se vuelve más estable por dentro. No todo se resuelve, el ruido continúa, las dudas siguen apareciendo, pero la dirección ya no cambia con cada emoción. Y quizá ahí comienza una pregunta que no necesita respuesta inmediata. ¿Cuánto de lo que dices querer ha recibido realmente una decisión sostenida? Yo he visto a muchas personas vivir con una sensación extraña de atraso, aun cuando no dejan de moverse. Hacen varias cosas al mismo tiempo. Aceptan nuevas responsabilidades, abren caminos antes de cerrar los anteriores y mantienen la esperanza de que, en algún momento, todo empiece a encajar. Desde afuera parecen ambiciosas. Desde adentro suelen sentirse divididas. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has pensado que avanzar significa no dejar pasar ninguna oportunidad. Has querido responder a todo, aprender de todo, estar presente en todo y construir varias cosas al mismo tiempo. No porque seas irresponsable, sino porque temes que elegir una sola dirección signifique perder las demás. Y ese temor tiene una fuerza silenciosa. Hace que una persona conserve demasiadas puertas abiertas, aunque ya no tenga energía para cruzarlas. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que tienen muchos proyectos, muchas ideas o demasiadas obligaciones. Pero a veces, el problema no es la cantidad de caminos, es la resistencia a cerrar alguno. Yo recuerdo a una mujer que había construido una empresa estable después de muchos años de trabajo. No era una compañía enorme, pero tenía clientes fieles, un equipo pequeño y una reputación que se había ganado con paciencia. Cuando la conocí,
Todos hablaban de su capacidad. Sabía vender, entendía los números, escuchaba bien y tenía una facilidad especial para detectar oportunidades. Precisamente por eso había comenzado a dispersarse. Mientras dirigía su negocio principal, también había iniciado una tienda en línea, aceptado participar en una sociedad, comprado un local para otro proyecto y empezado a desarrollar una marca personal. Cada idea tenía sentido por separado. Ninguna parecía absurda. Ese era el problema. No había una mala decisión evidente. Solo había demasiadas decisiones razonables compitiendo por la misma atención. Ella llegaba temprano y se iba tarde. Tenía reuniones una detrás de otra. Contestaba mensajes mientras caminaba. Interrumpía una conversación para atender otra y cambiaba de tema con una rapidez que impresionaba a quienes no conocían el costo interno. Durante un tiempo creyó que aquella intensidad era crecimiento. Decía que estaba sembrando en varias direcciones. Pero sus resultados comenzaron a debilitarse. El negocio que ya funcionaba empezó a perder calidad. Los nuevos proyectos avanzaban lentamente. Su equipo esperaba respuestas que ella no terminaba de dar. Los clientes notaban retrasos. Y ella, que antes tomaba decisiones con calma, comenzó a reaccionar con impaciencia. No le faltaba talento, le faltaba presencia. Una tarde la vi salir de una reunión y quedarse sola en una sala casi vacía. Tenía varios documentos frente a ella, pero no estaba leyendo ninguno. Miraba las hojas como si representaran vidas distintas. Me dijo que sentía que todo dependía de ella y que, aún trabajando más que antes, cada proyecto parecía recibir menos. Después guardó silencio. No buscaba una solución rápida. Solo estaba cansada de repetirse que necesitaba organizarse mejor. Había probado nuevas agendas, aplicaciones, asistentes y reuniones de seguimiento. Todo ayudaba durante unos días, pero nada resolvía el fondo. El problema no era cómo distribuir su tiempo. Era que se negaba a admitir que no podía entregar profundidad a 5 direcciones al mismo tiempo. Semanas después, tomó una decisión que algunos consideraron poco ambiciosa. Cerró la tienda en línea, salió de la sociedad, detuvo el proyecto del nuevo local y dejó de alimentar una presencia pública que le exigía aparecer cada día. Conservó una sola línea de trabajo y volvió a colocar su atención en la empresa que ya había demostrado tener raíces. No ocurrió nada espectacular. No duplicó sus ingresos en un mes. No recuperó inmediatamente la energía. Durante un tiempo incluso sintió que estaba retrocediendo. Había días en los que dudaba y pensaba en todo lo que podría estar perdiendo. Pero algo comenzó a cambiar. Las reuniones se volvieron más claras. Las decisiones dejaron de acumularse, su equipo recuperó la confianza y los clientes volvieron a sentir cuidado. Ella no había encontrado más horas, había dejado de partirse. Esa historia me recordó que la claridad no siempre aparece cuando añadimos algo. A veces aparece cuando dejamos de sostener lo que ya no podemos habitar de verdad. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay personas que no están confundidas sobre lo que importa, lo saben, pero siguen rodeándolo de tareas, compromisos y posibilidades para no sentir el peso de elegir. Porque elegir una dirección también significa aceptar que otras quedarán fuera. Y esa renuncia puede doler. No siempre porque las otras opciones sean mejores, sino porque mantienen viva la fantasía de poder ser muchas cosas al mismo tiempo. Yo he observado que perseguir todo produce una sensación engañosa de seguridad. Mientras una persona tiene muchos planes, puede imaginar que alguno funcionará. Mientras mantiene varias puertas abiertas, evita sentir que depende de una sola decisión. Pero esa aparente libertad tiene un precio. Ningún camino recibe suficiente permanencia. Todo avanza un poco, nada madura. La persona se acostumbra a comenzar y pierde la experiencia de profundizar. Entonces interpreta la falta de resultados como una señal de que necesita otra oportunidad, cuando quizá lo que necesita es dejar de abandonar la que ya tiene. Si eres una persona buena, tal vez te cuesta retirarte de algo porque no quieres decepcionar. Tal vez aceptaste compromisos que ya no puedes sostener sin descuidarte. Tal vez sigues presente en conversaciones, proyectos o responsabilidades que consumen la atención que deberías entregar a otra parte de tu vida. No porque esas cosas sean malas, algunas son valiosas,
Pero no todo lo valioso puede ocupar el centro al mismo tiempo. Esa verdad suele parecer injusta, aunque forma parte de toda vida real. La atención obliga a establecer límites, incluso entre cosas buenas. La mujer que observé no se volvió menos capaz cuando eligió menos. Su capacidad comenzó a notarse más. Antes estaba repartida. Después tuvo dirección. Lo que parecía renuncia se convirtió en una forma de respeto por aquello que había decidido sostener. Y con el tiempo comprendió que no había perdido todos aquellos proyectos. Había dejado de usarlos para escapar del compromiso que exigía uno solo. Su historia tuvo un cierre sencillo. La empresa recuperó estabilidad. Ella volvió a confiar en sus decisiones y dejó de presentarse como alguien que estaba en todas partes. No necesitó demostrar que podía con todo. Le bastó con volver a estar completa en algo. Muchos creen que la concentración consiste únicamente en evitar el teléfono o trabajar en silencio. Pero yo he visto que su dificultad más profunda aparece antes. Está en decidir qué nos seguirá recibiendo energía. Porque una persona puede apagar todas las notificaciones y continuar distraída por dentro, pensando en las vidas que no eligió, en los proyectos que dejó abiertos y en las posibilidades que todavía no quiere soltar. La concentración comienza cuando una decisión deja de competir cada día con todas las demás. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez no estás cansado por la cantidad de trabajo, sino por la cantidad de versiones de ti que intentas mantener vivas. Una quiere crecer, otra quiere agradar, otra teme perder oportunidades, otra quiere descansar y otra sigue diciendo que puede hacerlo todo. Ninguna logra tomar el centro, y mientras todas hablan, el tiempo sigue pasando. La vida no responde a la cantidad de cosas que una persona intenta, responde a las decisiones que es capaz de sostener. Quizá por eso, en ciertos momentos, avanzar no se parece a agregar una nueva posibilidad. Se parece a mirar con honestidad todo lo que has abierto y preguntarte cuál de esas puertas merece que las demás permanezcan cerradas. Yo he observado que las decisiones que cambian una vida casi nunca llaman la atención de nadie. No llegan acompañadas de grandes anuncios ni de momentos extraordinarios. Ocurren en instantes tan pequeños que parecen insignificantes. Cuando una persona decide terminar lo que empezó en lugar de abandonarlo. Cuando resiste el impulso de distraerse unos minutos más. Cuando permanece sentado frente a una tarea difícil aunque no tenga ganas de continuar. Desde afuera no parece estar ocurriendo nada importante, pero por dentro se está construyendo algo que con el tiempo termina siendo más valioso que cualquier golpe de inspiración. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que las grandes diferencias nacen de grandes acciones, cuando la mayoría de los resultados se apoyan sobre decisiones silenciosas que se repiten durante mucho tiempo. Si eres una persona buena, probablemente has aprendido a valorar los momentos visibles, los logros, los reconocimientos, las metas cumplidas. Pero casi nadie observa el trabajo invisible que existe antes de todo eso. Nadie aplaude a quien decidió no interrumpirse. Nadie celebra la conversación que no abrió, el compromiso que rechazó o el impulso que dejó pasar para proteger aquello que realmente importaba. Sin embargo, ahí comienza la diferencia. Porque la concentración no se fortalece únicamente cuando haces algo importante. También se fortalece cada vez que decides no romper el vínculo con aquello que ya habías elegido. Yo he visto personas con enormes capacidades quedarse estancadas porque vivían esperando sentirse motivadas. Y también he visto personas comunes construir cosas extraordinariamente sólidas simplemente porque aprendieron a permanecer. No siempre avanzaban rápido. A veces daban la impresión de ir más despacio que los demás. Pero mientras otros cambiaban constantemente de dirección, ellas seguían caminando por el mismo sendero. Esa continuidad, que al principio parecía insignificante, terminó creando una distancia imposible de ignorar. La vida no respondió a sus intenciones. Respondió a las decisiones que fueron capaces de sostener cuando nadie estaba mirando. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Hay una parte de nosotros que siempre quiere resultados visibles sin aceptar el peso de los hábitos invisibles. Queremos confiar más en nosotros, pero rompemos nuestras propias promesas. Queremos avanzar con claridad, pero negociamos con cada distracción.
Queremos construir algo importante, pero entregamos nuestra atención a todo lo que reclama unos minutos. Y llega un momento en el que el problema ya no es la falta de tiempo, es que hemos entrenado a nuestra mente para abandonar antes de profundizar. Quizá la verdadera disciplina nunca fue hacer más cosas. Tal vez consiste en hacer menos, pero permanecer más. En permitir que una decisión tenga tiempo suficiente para echar raíces. Porque las raíces nunca crecen haciendo ruido. Crecen en silencio. Y mientras nadie las ve, son ellas las que sostendrán todo lo que algún día será visible. Esa es una verdad que pocas veces recibe reconocimiento, pero aparece una y otra vez en la vida de quienes terminan construyendo algo que permanece. Y quizá, sin darte cuenta, cada pequeña decisión que tomas cuando nadie te observa está definiendo mucho más de tu futuro que cualquiera de tus grandes planes. Yo recuerdo a un empresario que durante años dirigió un negocio discreto, sin grandes titulares y sin esa apariencia de éxito que suele llamar la atención. Su oficina estaba en un edificio antiguo, sus reuniones eran breves y su forma de trabajar parecía demasiado simple para quienes buscaban resultados rápidos. Lo observé durante una temporada en la que varias empresas de su sector comenzaron a cambiar de dirección. Todos hablaban de nuevas oportunidades, de tendencias, de mercados que prometían crecer con velocidad. Algunos de sus competidores abandonaron lo que hacían para perseguir esas posibilidades. Él las escuchó, las estudió y después volvió a lo suyo. No porque tuviera miedo, tampoco porque no entendiera el cambio. Había decidido que su ventaja no estaba en correr detrás de cada novedad, sino en permanecer el tiempo suficiente dentro de una sola dirección. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Ven a alguien avanzar con calma y creen que no tiene ambición. Confunden movimiento con progreso y velocidad con claridad. Pero yo he observado que una persona puede moverse mucho sin acercarse a ninguna parte, mientras otra parece avanzar despacio y sin embargo cada paso se apoya sobre el anterior. Este empresario no trabajaba más horas que todos, de hecho, a veces se iba antes, pero cuando estaba presente, no dividía su atención. No interrumpía una decisión para escuchar 5 opiniones nuevas. No cambiaba el plan cada vez que aparecía una dificultad. Había entendido que ciertos resultados solo llegan después del punto en el que la mayoría se cansa, duda y busca otra cosa. Durante algunos años, su crecimiento fue modesto. Nada parecía justificar tanta constancia. Hubo meses en los que sus competidores crecieron más. Hubo conversaciones en las que le dijeron que se estaba quedando atrás. Y hubo noches en las que él también dudó. Me lo confesó tiempo después. No vivía libre de incertidumbre. Simplemente había dejado de convertir cada duda en una nueva dirección. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A veces, no abandonamos porque algo haya dejado de tener valor. Abandonamos porque ya no produce emoción. Porque el progreso se vuelve lento. Porque nadie lo reconoce. Porque la mente interpreta el silencio como una señal de fracaso. Y entonces comenzamos a mirar hacia los lados. Vemos lo que otros están haciendo, cuánto avanzan, qué están anunciando. Lo nuestro empieza a parecer pequeño, aunque siga siendo sólido. Él también sintió esa presión, pero permaneció. Ajustó lo necesario sin traicionar el centro. Corrigió errores, escuchó a su equipo y cambió procesos, pero no entregó su atención a cada posibilidad que pasaba frente a él. Con el tiempo, las empresas que habían cambiado varias veces de rumbo comenzaron a perder fuerza. Algunas habían crecido rápido, pero no habían construido profundidad. La suya seguía ahí. Tenía clientes que confiaban, empleados que conocían el trabajo y decisiones acumuladas durante años. No había vencido por ser más brillante. Había vencido al cansancio de empezar de nuevo. Su historia terminó de una manera sobria. Vendió una parte de la empresa, conservó otra y siguió trabajando con la misma calma. Cuando alguien le preguntó cuál había sido su mayor acierto, no habló de una operación ni de una idea extraordinaria. Dijo que había aprendido a no confundir aburrimiento con fracaso. Esa frase se quedó conmigo. Si eres una persona buena, quizá también has sido constante durante un tiempo y después has comenzado a dudar solo porque no veías una recompensa inmediata.
Tal vez has pensado que necesitas una nueva estrategia, otra oportunidad o un camino más emocionante. A veces será cierto, pero otras veces lo único que está ocurriendo es que has llegado al punto en el que permanecer empieza a costar. Y precisamente ahí se separan muchas vidas. No entre quienes tienen más talento y quienes tienen menos, sino entre quienes soportan la repetición y quienes necesitan una señal constante de que van bien. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas. Y una decisión sostenida no siempre se siente poderosa. A menudo se siente silenciosa, lenta y hasta solitaria. Pero mientras otros comienzan una vez más, quien permanece sigue acumulando algo que no se puede improvisar. Tal vez la verdadera diferencia no esté en cuánto puedes hacer durante una semana, sino en cuánto tiempo eres capaz de seguir presente cuando ya nadie está mirando y cuando el camino ha dejado de parecer nuevo. Yo he observado que una persona empieza a perder su vida mucho antes de perder sus oportunidades. Empieza a perderla cuando deja de decidir dónde estará su atención. Al principio no parece grave. Solo responde un mensaje en medio de una conversación. Solo piensa en el trabajo mientras está con su familia. Solo revisa algo durante el descanso. Solo permite que una preocupación entre en cada momento. Pero poco a poco ya no está completa en ningún lugar. Vive repartida entre lo que ocurre, lo que podría ocurrir y lo que otros esperan de ella. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has pasado días enteros sintiendo que estabas presente físicamente, pero que una parte de ti permanecía lejos. Escuchabas, pero no del todo. Trabajabas, pero sin profundidad. Descansabas, pero con culpa. Y cuando llegó la noche, no supiste decir dónde habías estado realmente. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que están cansados, que tienen demasiadas cosas en la cabeza o que la vida se ha vuelto demasiado rápida. Pero a veces no es la vida la que va demasiado rápido. Es la atención la que no deja de correr. La mente salta de una cosa a otra y el cuerpo intenta seguirla. Así se pierde la sensación de estar habitando el propio día. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Una persona puede cumplir con todas sus responsabilidades y aún así sentirse ausente de sí misma. Puede responder a todos y dejar sin respuesta lo que lleva años preguntándose. Puede parecer disponible y vivir desconectada. Puede avanzar en los asuntos de otros mientras sus propias decisiones permanecen en pausa. Yo he visto que la dispersión no solo reduce los resultados, también debilita la identidad. Cuando todo tiene acceso a tu atención, comienzas a vivir según lo que hace más ruido. Una noticia cambia tu ánimo. Un mensaje cambia tu rumbo. Una opinión cambia la manera en que miras lo que estabas construyendo. Ya no sabes con claridad qué pensabas antes de escuchar a todos. Y cuando una persona vive demasiado tiempo reaccionando, termina confundiendo reacción con personalidad. Cree que es indecisa, cuando quizá nunca ha tenido suficiente silencio para decidir. Cree que no sabe lo que quiere, cuando su atención ha estado ocupada sosteniendo deseos ajenos. Cree que ha perdido la confianza, cuando en realidad lleva mucho tiempo rompiendo pequeñas promesas consigo misma. Si eres una persona buena, tal vez has colocado las necesidades de los demás en el centro tantas veces que ya no recuerdas cómo se siente proteger una decisión propia. No porque alguien te lo haya exigido siempre. A veces fuiste tú quien aprendió a estar disponible para evitar conflictos, decepciones o miradas incómodas. Con el tiempo, esa disponibilidad comenzó a parecer una virtud. Pero una virtud sin límites puede convertirse en una forma silenciosa de abandono, porque no todo lo que pide tu atención merece recibirla, y no toda urgencia ajena debe convertirse en el centro de tu día. Yo he observado que recuperar la atención no se siente al principio como recuperar libertad. A veces se siente como culpa, como si estuvieras dejando a alguien atrás, como si no responder de inmediato fuera una falta, como si proteger una hora de silencio fuera egoísmo. Pero esa incomodidad revela cuánto te habías acostumbrado a vivir hacia afuera. La atención vuelve poco a poco. Regresa cuando una persona permanece en una conversación sin escapar, cuando deja que una tarea importante ocupe el espacio completo, cuando descansa sin pedir permiso y cuando tolera no saber qué está ocurriendo en todas partes. No hay espectáculo en eso, solo una forma más entera de vivir. La concentración comienza entonces a tocar algo más profundo que el trabajo. Devuelve presencia,
Devuelve calma, devuelve la sensación de que el día no pasó por encima de ti. Y con esa presencia también regresa una confianza distinta, menos ruidosa. No la confianza de quien cree controlar todo, sino la de quien sabe que puede sostener una decisión sin abandonarla ante cada impulso. La vida no responde a las intenciones, responde a las decisiones sostenidas. Y quizá la decisión más silenciosa sea dejar de entregar tu atención a todo lo que no elegiste. Tal vez recuperar tu vida no signifique cambiar de ciudad, abandonar tus responsabilidades o comenzar desde cero. Tal vez empiece en algo mucho menos visible, volver a estar completo en el lugar donde ya decidiste estar, aunque por primera vez tengas que escuchar el ruido que aparece cuando dejas de escapar. Yo he llegado a creer que muchas personas no están perdiendo tiempo, están perdiendo algo más difícil de recuperar: la capacidad de decidir qué merece su presencia. El tiempo sigue pasando para todos. No se detiene por la confusión, no se acelera por la ansiedad y no espera a que una persona se sienta preparada. Pero la atención sí puede fragmentarse, debilitarse y terminar al servicio de todo aquello que aparece primero. Tal vez te reconoces aquí, tal vez durante años has pensado que tu problema era una agenda demasiado llena, una temporada difícil o una vida con más responsabilidades de las que imaginabas. Y quizá todo eso sea cierto. Hay días pesados, hay obligaciones que no pueden ignorarse, hay momentos en los que apenas queda espacio para uno mismo. Pero yo he observado que, incluso dentro de esas vidas, existe una diferencia silenciosa entre quien entrega su atención por accidente y quien comienza a elegirla. No siempre se nota desde afuera. La persona sigue levantándose a la misma hora, sigue cumpliendo con su trabajo y sigue enfrentando los mismos problemas. Lo que cambia es que deja de vivir completamente disponible para cada interrupción. Empieza a reconocer que no todo merece entrar. No toda idea necesita convertirse en un proyecto. No toda petición debe recibir una respuesta inmediata. No toda emoción tiene derecho a cambiar la dirección. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que los días desaparecen, pero no ven que su atención lleva años repartida entre asuntos que nunca eligieron de verdad. Han confundido responsabilidad con disponibilidad, movimiento con avance y cansancio con esfuerzo significativo. Y cuando miran hacia atrás, no encuentran un gran error. Encuentran cientos de decisiones pequeñas que parecían no importar. Un momento más en el teléfono. Otra promesa aplazada. Una tarea importante interrumpida por algo urgente. Una conversación escuchada a medias. Un descanso contaminado por culpa. Nada de eso parecía capaz de cambiar una vida. Pero la vida casi siempre toma forma de esa manera, no por una decisión aislada, sino por aquello que se repite cuando nadie está mirando. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez has esperado más tiempo cuando en realidad necesitabas dejar de dividirte. Tal vez has pedido una oportunidad mejor mientras entregabas tu energía a demasiadas direcciones. Tal vez has pensado que te faltaba disciplina, cuando lo que faltaba era una decisión suficientemente clara para permanecer. Yo no creo que la concentración convierta la vida en algo perfecto. No elimina las dudas, no evita los días difíciles y no garantiza que todo salga bien. Solo permite que una persona esté entera frente a aquello que ha elegido. Y eso ya cambia mucho. Porque una decisión completa tiene un peso que 100 intenciones fragmentadas nunca alcanzan. Una hora de presencia puede mover lo que semanas de actividad dispersa no lograron tocar. No porque esa hora tenga algo especial, sino porque por fin recibió una parte completa de ti. Si eres una persona buena, quizá te has acostumbrado a entregar lo mejor de tu atención a los problemas ajenos y dejar tus asuntos para el final. Quizá has vivido esperando que un día sobre suficiente energía para mirar tus propias decisiones, pero casi nunca sobra. Lo importante no recibe lo que queda, recibe lo que una persona decide proteger. Y esa protección no siempre se siente cómoda. A veces exige decepcionar expectativas, cerrar posibilidades, tolerar silencios y dejar que algunas cosas continúen sin tu intervención. A veces exige aceptar que elegir también significa renunciar. Pero yo he visto que una vida comienza a recuperar dirección cuando una persona deja de intentar sostenerlo todo. No se vuelve indiferente, se vuelve presente, no deja de cuidar, deja de dispersarse. No hace menos por falta de capacidad, hace menos para que algo pueda recibir profundidad. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esa verdad no necesita dramatismo, se confirma cada día, en lo que terminas, en lo que abandonas, en aquello a lo que vuelves cuando nadie te obliga, en la forma en que utilizas una mañana cualquiera,
Quizá el recurso más valioso nunca fue el tiempo, porque el tiempo siempre estuvo avanzando. Quizá fue tu capacidad de mirar una sola cosa y permanecer ahí el tiempo suficiente para que algo verdadero comenzara a construirse. Y tal vez, después de todo, la pregunta no sea cuánto tiempo te queda, sino qué parte de tu vida seguirá recibiendo solo los restos de tu atención. Yo no sé en qué momento de tu vida estás escuchando estas palabras. No sé cuántas responsabilidades llevas sobre los hombros, cuántas veces has sentido que el día termina antes de que puedas hacer lo verdaderamente importante, o cuántas noches te has prometido que mañana será diferente. Lo que sí he observado es que casi todas las personas, en algún momento, llegan a creer que el problema está en el reloj. Piensan que necesitan más horas, menos compromisos o una vida distinta para empezar a construir aquello que realmente desean. Pero el tiempo sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre. Avanza. No pregunta si estás preparado, no espera a que desaparezcan tus dudas, no hace excepciones para quien tiene buenas intenciones. La vida tampoco responde a las promesas que hacemos cuando estamos cansados, responde a aquello que somos capaces de sostener cuando el entusiasmo desaparece y solo queda la decisión. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se culpan por no haber avanzado, cuando en realidad han pasado años entregando su atención a todo menos a aquello que más valor tenía. Han confundido estar ocupados con estar comprometidos. Han confundido reaccionar con decidir. Han confundido llenar la agenda con construir una vida. Y esa confusión no siempre produce un gran fracaso. A veces produce algo más silencioso. Produce una existencia en la que los años pasan sin que la persona logre entender por qué siempre siente que está comenzando de nuevo. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has iniciado el mismo proyecto varias veces. Tal vez has hecho promesas que rompiste sin querer. Tal vez has esperado sentirte preparado antes de dar un paso que llevaba demasiado tiempo esperando. No estás solo en esa experiencia, pero también existe una verdad que no deja de aparecer una y otra vez. Ninguna vida cambia porque un día aparezca una motivación extraordinaria. Cambia cuando una decisión deja de depender del estado de ánimo y comienza a sostenerse en el tiempo. Yo he visto personas con enormes capacidades desperdiciar años porque nunca permanecieron lo suficiente. También he visto personas comunes construir algo sólido simplemente porque dejaron de abandonar lo importante cada vez que aparecía una distracción. Esa diferencia parece pequeña mientras ocurre. Con el paso de los meses se vuelve inmensa. Si eres una persona buena, quizá has intentado responder a todo, ayudar a todos y cumplir con todas las expectativas. Quizá has sentido que decir sí era la única manera de ser responsable. Pero hay un momento en el que la responsabilidad también consiste en proteger aquello que solo tú puedes construir. Nadie más puede entregar tu atención por ti. Nadie más puede permanecer donde tú decides irte. Nadie más puede recuperar las horas que fueron divididas entre demasiadas cosas. Esa parte siempre será personal. Y quizá esa sea la verdad más incómoda de todas. No porque sea dura, sino porque devuelve la decisión a tus manos. Yo no espero que después de escuchar estas palabras desaparezcan todas las distracciones. No creo que la vida funcione así. El ruido seguirá existiendo, las interrupciones seguirán apareciendo. Habrá días en los que volverás a sentir el impulso de escapar hacia lo más fácil. Eso también forma parte de la experiencia humana. La diferencia estará en si cada impulso sigue teniendo el poder de cambiar tu dirección. Porque una vida no se construye eliminando toda dificultad. Se construye dejando de obedecer cada cosa que intenta apartarte de aquello que ya elegiste. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá llevas demasiado tiempo buscando fuera una respuesta que siempre dependió de una decisión silenciosa. Quizá el cambio que esperabas nunca necesitó más velocidad, sino más profundidad. Quizá nunca te hizo falta una agenda perfecta, sino la capacidad de permanecer cuando ya no era emocionante. Yo he aprendido que las personas más serenas no son las que tienen menos problemas, son las que dejaron de entregar su atención a todo lo que no merece ocupar el centro de su vida. No viven corriendo detrás de cada novedad, no cambian de dirección con cada opinión. No necesitan demostrar que pueden hacerlo todo. Han comprendido que cada vez que dicen sí a una cosa importante, también están diciendo no a muchas otras. Y lejos de sentirlo como una pérdida, terminan descubriendo que esa renuncia les devuelve algo que creían haber perdido: la claridad. Porque la claridad no aparece cuando desaparecen las opciones. Aparece cuando una decisión deja de competir con todas las demás. Al final, quizá nunca se trató de ganar más tiempo.
Quizá se trató de dejar de regalar la parte más valiosa de tu vida a aquello que nunca la mereció. Quizá el reloj nunca fue el enemigo. Quizá el verdadero desafío siempre fue aprender a permanecer. Permanecer cuando nadie aplaude. Permanecer cuando el resultado todavía no llega. Permanecer cuando la emoción inicial se ha ido y solo queda el compromiso. Porque es precisamente ahí, en ese silencio que casi nadie valora, donde la vida comienza a responder. No a lo que dices que harás, no a lo que sueñas, no a lo que imaginas cuando todo parece posible. Responde a las decisiones sostenidas. Y tal vez, cuando termine este momento y vuelvas a tu rutina, no recuerdes cada una de estas palabras. Pero ojalá permanezca una sola pregunta. Una de esas preguntas que no buscan una respuesta inmediata, sino una mirada honesta hacia uno mismo. Cuando llegue el final de otro día cualquiera, cuando el reloj vuelva a marcar la misma hora de siempre y el mundo continúe moviéndose con la misma prisa, ¿qué parte de tu vida podrá decir que recibió, por fin, toda tu atención?